que se relaciona con los puntos que tiene que considerar la prescripción, vale decir, FIT, la F de frecuencia, cuántas veces a la semana voy a prescribir el ejercicio, que lo mínimo por supuesto son 3, ¿no es cierto? Por lo menos lo aceptable. Ahora cuando hay poblaciones muy deterioradas o muy sedentarias, entonces podrían ser menos, pero lo ideal es que el mínimo sean 3, incluso 5 veces a la semana es espectacular, y si va a hacer ejercicio todos los días, mejor todavía, ¿ya? La I se refiere a intensidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la magnitud del esfuerzo que voy a realizar. Nosotros ya vimos cómo había diferentes formas de prescribir intensidad de ejercicio. La intensidad de ejercicio es compleja de prescribir, porque decir cuántos días a la semana voy a hacer ejercicio es fácil, pero decir a qué intensidad y transmitírselo a alguien es difícil. Entonces nosotros vimos que había formas de prescribir intensidad. ¿Cuáles eran, señor Leandro? Formas de Prescribir intensidad. frecuencia cardíaca, escala de Borg. Muy bien. ¿Otra, Antonella? Luego Max también, muy bien. Ya, entonces tengo frecuencia F, la I de intensidad. La primera T es para el tipo de ejercicio, o sea, decir si voy a hacer ejercicio aeróbico o anaeróbico, si lo quiero clasificar de esa forma, si voy a hacer ejercicio de equilibrio, de coordinación, etc. El tipo de ejercicio que voy a hacer, o mixto, anaeróbico con aeróbico. Y la otra T tiene que ver para el tiempo, cuántos minutos le voy a dedicar a cada sesión. Algunos hablan, la OMS habla de minutos en relación a la semana que tiene que completar, o el minuto en la sesión que voy a realizar, ¿ya? Entonces, para una prescripción de ejercicio, ojo que tenemos que considerar el FIT para cada una de ellas. Las normas técnicas del MinSal en Chile definen los tipos de ejercicio como es, ¿ya? Ejercicio de resistencia muscular, también, o de fuerza muscular también, y los ejercicios aeróbicos, que ellos hablan de resistencia muscular y hacen como ejercicios de resistencia muscular, de potencia muscular, de fuerza muscular, los toman como un todo, ¿ya? Aeróbico, que ustedes saben que es de mediana a baja intensidad, que es ejercicio continuo. Ejercicio por intervalos, HIIT, ¿no es cierto?, que son de intensidades mayores, pero con periodos de pausas activas o pausas, definitivamente. Ejercicio de flexibilidad y ejercicio de balance y equilibrio, ¿ya? Las normas técnicas en Chile para la definición de las poblaciones especiales y los tipos de ejercicios van a ser esto lo que ellos definen. Que lo único que nos faltaría a nosotros podría ser de lo que hemos visto en la coordinación. Tiempo o duración de ejercicio. Entonces, la duración o el tiempo tiene que ver con el tiempo que dura la sesión, o también cómo se va a distribuir el tiempo total de ejercicio que se practica durante la semana, ¿ya? La OMS dice que ojalá todos pudiéramos hacer ejercicio entre 150 a 300 minutos, distribuidos ojalá equitativamente, ¿ya? Si 150 a 300, si la intensidad va a ser moderada, y de 75 a 150 si la intensidad va a ser vigorosa, porque dependiendo si el ejercicio es más intenso, entonces podría practicar menos minutos de ejercicio, no así si el ejercicio es más lento. Hay recomendaciones específicas para los distintos tipos de ejercicio, ¿no es cierto? Finalmente podría ir aumentando la progresión en un programa, por ejemplo, de ejercicio. No se recomienda en personas sedentarias y sin una adaptación física previa que yo quiera aumentar o progresar en la actividad física aumentando la intensidad. Se sugiere que primero aumente en el sentido de la duración de la sesión y las frecuencias de las sesiones antes de aumentar la intensidad, cosa que a veces es complejo, porque cuando las personas sedentarias se deciden a participar de un programa de ejercicio, ya es un sacrificio inmenso hacer 3 veces a la semana ejercicio. Difícilmente va a querer hacer un día más, ¿no es cierto? No así más fácil si la duración de la sesión, que si duraba, no sé,
una hora, ¿no es cierto?, 60 minutos, la ideal es que yo vaya subiendo en un 10% de la duración, o sea, cada sesión dure 6 minutos más en forma progresiva, si quiero ir aumentando la duración de la sesión para ir en progresión. Bueno, ya dijimos y hablamos de los tipos de formas para prescribir intensidad, y en el caso de la intensidad también hay que ir considerando que la progresión en la intensidad tiene que ser paulatina, y dependiendo del tipo de población, mientras más sedentaria sea la población, más complejo es la progresión brusca de la intensidad. La idea es, cuando yo quiero ir progresando y aumentando la intensidad y la capacidad de la persona para poder desarrollar un ejercicio, tiene que ver con la capacidad de adaptación que tiene el individuo, porque yo lo que hago es provocar ese organismo que se esfuerce más y que de ese mayor esfuerzo se adapte para que vaya aumentando su capacidad cardiovascular, para que vaya haciendo, muy lentamente por supuesto, engrosando sus paredes musculares del corazón, para que vaya teniendo cambios de manera positiva. Esos solamente se producen cuando yo introduzco cargas mayores o modifico la intensidad del ejercicio. El organismo responde, ¿no es cierto?, haciendo esfuerzos que hacen que finalmente el organismo se adapte y logre llegar a una condición. El problema que tenemos es que esto tiene que ser gradual y continuo, y no tiene que tener periodos de no ejercicio, porque cuando yo tengo periodos de descanso, todo lo que se ha avanzado y lo que el organismo ha adaptado se desadapta rápidamente, ¿ya? Entonces 3 semanas de no hacer ejercicio, ya retrocedo un porcentaje importante de lo que podía haber ganado en el sentido de la progresión y la adaptación, ¿sí? Ahí eso ya lo dije. Los riesgos, por supuesto que siempre van a haber riesgos. Nosotros siempre, cuando tenemos que estar más atentos al riesgo, cuando se realizan actividades vigorosas e intensas, ¿ya? Ahí es cuando podrían aparecer riesgos del tipo cardiovascular, por ejemplo, no así cuando la actividad es de mediana intensidad a baja, ¿ya? Pero cada vez se está trabajando más con las poblaciones sedentarias, obesos, diabéticos, con el borde de la intensidad. La intensidad es muy alta y que se relacionan con la fuerza muscular, porque antes era impensado que esas poblaciones trabajaran fuerza muscular. La indicación era solo el aeróbico y de mediana a baja. Y cada vez con los avances se han dado cuenta de que el trabajo muscular es mucho más beneficioso que el aeróbico a largo plazo. Lo bueno del aeróbico es que trae beneficio a corto plazo. Ya, si ustedes hacen un programa de ejercicios de 3 meses, van a ver sin duda que la capacidad aeróbica mejorada. Siempre obtengo los avances aeróbicos, siempre van a ser mucho más notorios que si yo voy a buscar beneficios a propósito de la fuerza muscular. Siempre eso es más lento, sin embargo es a largo plazo, pero igual se mantiene por más tiempo cuando lo logro. ¿Levantas la mano, Renata? No. Los riesgos asociados, uno, cuando hay mucha intensidad y hay que estar pendiente de ejercicio, o cuando no hay una buena supervisión de la ejecución del ejercicio, ¿ya? Y pueda haber caídas, desequilibrios, cuando está mal ejecutado el movimiento, y hago compensaciones y puedo tener problemáticas de ese tipo de lesiones, ¿ya? Los riesgos musculoesqueléticos cuando hay ejercicios mal realizados, y bueno, y cuando se trata de deportes también, y más aún cuando son deportes de enfrentamiento, bueno, los imponderables y los accidentes que siempre están a la orden del día, ¿cierto? Las normas técnicas del MinSal hicieron unos semáforos para dar algunas líneas y directrices respecto a cómo deberíamos de enfocar el ejercicio, en el sentido de no el enfoque, sino que cuando tenemos que tener algunas alertas para no ejecutar ejercicio. Por ejemplo, en los hipertensos dice que las personas que tienen mayor o igual de presión de 180/110 no
¿no es cierto? O tienen una hipertensión severa o una hipertensión que no está controlada, esto primero tiene que regularizar con fármacos y luego que eso suceda, tiene que hacer solo ejercicio aeróbico, ya no podría hacer otro tipo de ejercicio. Y en el caso de presión arterial sistólica mayor a 220 y diastólica mayor a 105, durante el ejercicio parar también, y cuando hay hipotensión, ¿no es cierto?, también parar, suspender la sesión. Todo lo que está en color rojo es que cuando no debería practicar o cuando debería de cesar la sesión en el caso de los hipertensos. Si la presión arterial es menor a la anterior, por supuesto, y mayor a 160 sobre 100, preferir el ejercicio aeróbico y evitando el fenómeno de Valsalva. Yo se lo he comentado también para la embarazada, ¿no es cierto?, que hay que evitar el fenómeno de Valsalva. En los hipertensos, eso es primordial, evitar el fenómeno de Valsalva. Y verde, las personas que están con una presión arterial con niveles recomendados, de acuerdo a la edad y las otras enfermedades que pudiera tener, no hay problema con hacer ejercicio. Ahora, en los mismos hipertensos, ¿qué tipo de ejercicio? Podría realizar ejercicio aeróbico de resistencia muscular y de flexibilidad, ¿no es cierto? Y básicamente ejercicios que tengan una alta utilización de grupos musculares en el aeróbico. En el caso de resistencia muscular, las máquinas de resistencia de peso, banda elástica o el trabajo con el propio peso, no se recomienda mucho el uso de peso libre. Y en la flexibilidad, estiramientos que podrían darse con el yoga, ¿no es cierto?, o ejercicios básicos de equilibrio y elongación. Y en el caso de la intensidad, en todos los casos, es moderada para los hipertensos. Y la duración, ojalá mayor a 30 minutos diarios, ¿no es cierto?, de ejercicio continuo, diario en el sentido de durante cuando se realice la sesión, puede hacerlo mínimo 3 veces a la semana. Acá se define como número de minutos en la semana, que podría ser 150, o sea, 3 sesiones de 50 minutos o 3 sesiones de 100, dependiendo de si la intensidad es mediana a baja, y si es alta, menos minutos de sesión acumulativos en la semana. En el caso de la resistencia muscular, de 2 a 4 series de 8 a 12 repeticiones, y utilizar, grupos grandes, ¿ya? Eso es lo que hay que trabajar con los hipertensos. Y el estiramiento estático mantenido de 10 a 30 segundos y de 2 a 4 repeticiones por cada ejercicio, ¿ya? Y ejercicios de balance, de equilibrio, duración libre. Mínimo 3 veces por semana o todos los días, y que no pasen más de 2 días para cuando estemos trabajando la progresión, que no pasen más de 2 días sin hacer ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que calcular, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, lo ideal, martes, jueves o sábado, que no sea el lunes y el jueves, y después el domingo, y se me junta el domingo con el lunes, ya. Tiene que estar bien distribuido durante la semana. En el caso de los aeróbicos, puede ser hasta todos los días. En el caso de la resistencia muscular, de 2 a 3 días. Y en el caso de la flexibilidad, mayor a 2 días, o ideal de 2 a 3 veces por día. No hay problema de que haga todos los días flexibilidad tampoco, al igual que el aeróbico. Los diabéticos, el MinSal también definió un semáforo y dijo que no podía hacer ejercicio si tiene una glicemia bajo los 90 miligramos por decilitro o sobre los 250, ¿ya? Si él tiene, ojo que aquí con los diabéticos hay que revisar los pies, porque si está con un desarrollo hay que revisar si están en buenas condiciones los pies, porque el ejercicio lamentablemente es un agente que provoca roces cuando no está el calzado adecuado, ¿no es cierto?, las calcetines adecuadas, entonces pueden provocarse ampollas y no podría realizar ejercicio si el paciente está con un pie lesionado, ¿ya? ¿Cuándo hay que tener precaución? Cuando tiene historias de hipoglicemia. Siempre cuando se trabaja con diabéticos, es muy probable que hagan hipoglicemia y hay que tener un ayudante a la mano, una barrita cereal o una pastilla de glucosa para poder recuperarlo rápidamente. Y los usuarios que usan insulina, diabéticos insulinodependientes, deben consultar y tener autorización por escrita del médico que no utilizar la. Y en el caso de los que sí no hay problema para hacer ejercicio, cuando tienen
tener una maquinita que permita controlar la glicemia antes de la ejecución del lo ideal, ¿ya? ¿Qué ejercicio? Lo mismo, aeróbico, resistencia muscular, flexibilidad y balance, equilibrio, y los tipos también, igual que en el otro, con actividades prolongadas de largo alcance, ejercicios aeróbicos como bicicleta, nadar, y realizar ejercicios tanto continuos o como HIIT, ¿no es cierto?, para los pacientes diabéticos que tienen un componente cardiovascular asociado, podemos hacer ejercicios más vigorosos, ¿ya? Por eso lo podemos hacer HIIT. En el caso de la resistencia muscular, lo mismo, evitar los ejercicios con peso libre, todo lo demás sí, desde el peso corporal, banda elástica o máquina con el ejercicio de resistencia. Y la flexibilidad y balance, lo mismo, la yoga, ejercicio de equilibrio puntual. La intensidad puede ser moderada y vigorosa porque ellos son diabéticos, estamos suponiendo diabéticos puros, que generalmente los diabéticos están asociados a hipertensión o obesidad, pero si son diabéticos solamente, no hay problema con hacer ejercicio un poco más intenso. Y bueno, en el estiramiento, como en todos los casos del estiramiento, evitar cuando ya hay un dolor, ya no insistir más allá en las elongaciones. La duración, lo mismo, de 150 a 300 minutos por semana, y si es de moderada, vigorosa intensidad, porque en ellos se tiene que trabajar con moderada, vigorosa intensidad, no intensidades bajas como en los otros. Y de 75, si ya a 150, si la intensidad ya es mucho más vigorosa, ¿ya? En el caso de la resistencia muscular, de 8 a 10 ejercicios, con series de 1 a 3 y de 10 a 15 repeticiones también. Estiramiento, lo estático dinámico, manteniendo de 30 a 10 a 30 segundos, igual que los anteriores. Y la frecuencia, mayor a 5 días por semana, para maximizar el gasto calórico y el beneficio del ejercicio sobre los diabéticos y el control del azúcar. 2 a 3 días por semana si es resistencia muscular, y la flexibilidad mayor a 2 a 3 días, pero puede ser un problema todos los días a la semana. Y en los obesos, en los obesos no tenemos como un semáforo, porque los obesos semáforo es difícil encontrar un obeso que no tenga asociado una comorbilidad. O sea, el obeso o es además diabético o es además hipertenso, ¿ya? Por lo tanto, los semáforos vendrían a darse por esos dos lados más que por ser obeso solamente. Si solo es obeso y no tiene ninguna enfermedad asociada, prácticamente no hay un semáforo previo para decir si puede hacer o cuándo tiene que parar, ¿ya? Los tipos de ejercicios, lo mismo, lo aeróbico, resistencia muscular y flexibilidad. Actividades prolongadas, como son los aeróbicos, usando ojalá los grandes grupos musculares, ejemplos de ejercicios aeróbicos como los que se ven ahí, ciclismo, caminada, nadar, las máquinas de resistencia, y también podría usar pesos libres en los obesos, no habría problema con eso, si no tienen una comorbilidad, por supuesto. Y la flexibilidad, tanto la estático-dinámica y ejercicios propioceptivos. La intensidad, inicialmente, cuando comienzo el programa, moderada, y puedo intensificar si solamente es obeso o obeso y diabético, podría ser ejercicio más vigoroso. Como generalmente el obeso es sedentario, generalmente no va a poder hacer ejercicio continuo por mucho tiempo, y a veces a ellos les acomoda más el ejercicio intermitente, que no necesariamente puede ser intermitente de alta intensidad, pero hay que proyectar que para allá vamos, para hacer ejercicio intermitente de alta intensidad. Ustedes saben que el ejercicio intermitente se fundamenta porque voy a hacer en los periodos de trabajo un trabajo más intenso que el que podría hacer de manera continua, ¿ya? No podría ser si el individuo puede trabajar al 50% de la frecuencia cardíaca máxima durante 15 minutos, no tiene ninguna fundamentación que trabaje 15 minutos de ejercicio intermitente al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Porque si lo voy a hacer continuo, si yo quiero hacerlo trabajar intermitente, porque voy a trabajar de una manera más intensa que la que podría trabajar de manera continua. Por lo tanto, si él logra hacer 15 minutos al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, yo debería trabajar intermitente con él al 60 o al 70% de la frecuencia cardíaca máxima para poder fundamentar por qué trabajo intermitente, ¿ya? La intensidad inicialmente moderada, después hay, en el caso de la resistencia muscular, del 60 al 70% de un RM,
estiramiento hasta que aparezca el disconfort. La duración, mínimo 30 minutos, ojalá 150 minutos a la semana, hasta llegar a 60 minutos diarios, ¿ya? Y 2 a 4 series de 8 a 12 repeticiones en la fuerza para cada grupo muscular, y preocuparse de que trabajar principalmente, igual que los demás, grupos musculares grandes, ¿ya? El estiramiento estático, igual que los demás, de día 30 segundos, 2 a 4 repeticiones, y la frecuencia, ojalá mayor a 5 veces por semana para maximizar los efectos. La resistencia muscular, como todos los demás, de 2 a 3 por semana, y en la flexibilidad de 2 a 3, dice acá, pero no hay problema con ese ejercicio, más veces a la semana. El ejercicio, ahora algunos tips respecto a todas las personas, ya sean diabéticas, hipertensas u obesas, son sedentarias en su mayoría, ¿no? Hay excepciones por supuesto, pero en su mayoría, y producto de su sedentarismo, muchas veces han colaborado a tener esa condición, ¿ya? Por lo tanto, convencer a un diabético, obeso, hipertenso de que se ingresen a un programa de ejercicio es complejo, ¿ya? Por lo tanto, hay que buscar la forma de cómo evitar el abandono y que no se motive mucho la primera, la segunda y la tercera sesión y luego no deje de participar en la vida. Y esa es una labor que tienen que también cumplir ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunos tips para evitar que el abandono y la deserción de un programa? Que busque un partner, o sea, que no vaya solo, que vaya con alguien más, que ambos dos se motiven para asistir, ¿ya? Hay que buscar una actividad que les guste, porque hay personas que les encanta el baile, pero hay otras que les encanta el baile. Entonces, la persona que es sedentaria, que tenga además una patología asociada, tienen que ustedes encontrar cuáles son las actividades que más les divierten. ¿Cuáles son las actividades que generalmente a todos les gustan? Elementos de motivación. La música, sí. ¿Qué más? Una que me voy a la segura que todos se van a entretener. El juego, la competencia, la población que sea, si los hago competir, incluso hay que frenarlos, porque realmente se emocionan demasiado y a veces no, eso es complejo, pero el juego, la parte lúdica y la competencia son estrategias que puedo utilizar para mantener entretenido a mi personaje. Importante es comenzar de menos a más. A veces las personas entienden que el ejercicio y la sesión es demasiado intensa y ya no quieren más, porque no, me canso mucho, al otro día ando súper aturdido. Entonces, en un grupo de personas siempre van a ver, todas son diferentes, van a haber diferentes condiciones, y entonces cuando no tengo la capacidad, que no es la realidad, de poder tener un grupo de poco entrenado, un grupo de más o menos entrenado y un grupo de muy entrenado dentro de un grupo de personas, entonces trato de seleccionarlos dentro del mismo espacio, para que los que tienen una mejor condición física hagan un poco más de ejercicio, porque ellos también se van a aburrir si están haciendo cosas muy simples. Y el que tiene mala condición física, si está haciendo cosas demasiado exigentes, también se va a desmotivar, ¿ya? Entonces tengo que ser capaz de hacer una distribución dentro de mi grupo de personas y poder tener separadas las intensidades, por decirlo de alguna forma, de los ejercicios y las complejidades de los ejercicios que le voy a dar, ¿ya? Tengo que hacerle presente cómo el ejercicio va mejorando algunas situaciones cotidianas en su vida, ¿ya? Por ejemplo, las personas a veces solo se dan cuenta y se los dicen a ustedes, pero si no, ellos no se dan cuenta, ustedes le tienen que hacer presente, porque es una fuente de motivación, el decirle, las personas que viven en un departamento, se dan cuenta, no sé, al mes que están haciendo ejercicio, que ya no les cuesta tanto subir la escalera hasta su departamento, ya tienen una mayor condición, tienen que ustedes exacerbar esas mejoras que tiene el ejercicio, porque esas son fuentes de motivación para seguir en la práctica y seguir en el programa. ¿Cuáles son algunos tips que además que podríamos considerar? Fijar una meta, por ejemplo, caminar 1 kilómetro todos los días, ¿no es cierto? Y decir que voy a hacer 30 minutos de actividad física cada semana. Hacer una meta de decir voy a lograr hacer, no sé, 3 kilómetros en 2 meses más, y yo trabajo para una meta y tengo una motivación por alcanzar esa meta, ¿ya?
pueden hacer un libro de prácticas o un calendario de prácticas. Yo voy a marcar en el calendario cuándo voy a hacer ejercicio, ¿ya? Tratar de incorporar el ejercicio en la vida diaria. Si la persona trabaja, que entonces deje el auto más lejos para que camine más, de que ya no vaya a comprar en el auto, sino que vaya caminando, que vaya incorporando el hacer más ejercicio, no solamente en las sesiones que ustedes van a realizar, sino que también en su vida diaria haga más ejercicio, ¿ya? Las personas siempre tienen excusas para decir que no hacen ejercicio porque no hacen. Ustedes también tienen excusas para decir por qué no hacen ejercicio. Generalmente dicen que no tienen tiempo. ¿No es cierto? Cuando yo puedo salir a caminar y darme 10 vueltas a la manzana y estoy haciendo, no, ustedes no caminan, ustedes total, ¿no es cierto? Pero podría, o sea, en cualquier lugar se puede hacer ejercicio. O sea, que la excusa aquí, pero siempre hay, porque uno tiene la idea de que para hacer ejercicio tiene que ponerse ropa deportiva, tiene que ir no sé, a la playa, cuando el ejercicio se puede realizar en cualquier lugar. En las personas que tienen esa excusa, entonces, hacerles presente que podrían comenzar con caminar 10 minutos e ir aumentando esas caminatas, caminar a donde viven, ¿no es cierto? Algunas de las excusas que dan es, por ejemplo, toma mucho tiempo en dar resultados, ¿ya? Algunos beneficios son inmediatos. Por ejemplo, en los diabéticos el nivel de azúcar antes y después se nota, ya si lo toman ustedes. Entonces, no es cierto de que, claro, algunos efectos que yo quisiera ver se demoran un poco, como bajar de peso, por ejemplo, o mejorar la fuerza muscular, pero hay otros que sí se pueden ver rápidamente. Algunos dicen que no son divertidos, que se aburren. Entonces siempre va a haber alguna actividad que motive a esa persona para hacer ejercicio. No todas las actividades les gustan a todo el mundo, por lo tanto hay que buscar la forma de encontrar esa que le gusta. Cuesta mucho dinero, ya, claro, si va a ir a un gimnasio seguramente que sí, pero uno puede, el ejercicio es gratis, uno lo puede practicar donde quiera. Arica se presta para practicar, hay lugares hermosos para practicar ejercicio en la costa, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ejercicio, el que cuesta dinero, no es una buena excusa. Estoy muy viejo o vieja, ya nunca es demasiado tarde, el ejercicio se puede practicar a toda edad, todas las personas pueden hacer ejercicio y ustedes son los encargados de demostrar que eso es así. Y algunos dicen que estoy en muy mal estado físico, ya, o sea, mejor si está en mal estado físico, porque las personas que están en más mal estado físico, los efectos del ejercicio son mucho más sorprendentes. El que es entrenado, los avances van a ser mucho menos notorios que es el desentrenado y el sedentario. El sedentario va a ver, si le hacen una evaluación al principio y a mitad del programa, al mes y medio, seguramente sus capacidades físicas todas se van a ver mejoradas. Ya no así el entrenado está más que mejor porque ya tiene un nivel alto. En los diabéticos, protegerse, darle siempre la indicación de protegerse los pies, de mirarse los pies después que realice el ejercicio, de tener controlado, tomar mucho líquido mientras se está haciendo actividad física. El nivel de azúcar, eso es importante. A veces es necesario tener, como les decía, una pastilla de glucosa. Como los semáforos que les mostré de las normas técnicas, y revisar los pies y si existe una herida, alguna situación compleja, entonces consultar al médico para que ellos estén prevenidos y no por el ejercicio sea una posibilidad de exacerbar alguna llaga, alguna herida en ¿ya? Términos generales, ustedes ya conocen a todas esas poblaciones, la vimos en la asignatura anterior, ¿no es cierto? Algunos tips para considerar en armar un programa. La próxima clase vamos a hablar de lo relacionado a los que tocan los temas del grupo 1, 2 y 3, que tienen que ver cómo organizar un programa de ejercicio, cómo diseñar objetivos, que es complejo diseñar objetivos, cómo enfocarme en eso y cómo organizar perfectamente los objetivos generales, específicos y operacionales. Dudas, consultas. No hay consultas. Se quedan los que van a revisar, los que no han revisado las pruebas. Los demás
demás, los que tienen la prueba revisada, les puse la nota, los que están igual, ya. Los que no han revisado la prueba. Nos vemos en otro. Aquí Sí. No sé, lo había pasado para allá, no sé si está por allá. Ahí está.